Al final, volví a despertar. Bienvenidos al Veriverso, donde la fantasía y la ciencia ficción se cruzan con historias de amor y deseo. Se abren las puertas del universo. Comenzamos. Los rayos del sol se filtraban pálidos, casi tímidos, a través de las grietas y los escombros rotos que devoraban aquella fría habitación de piedra. El polvo flotaba en el aire como minúsculos fragmentos de tiempo suspendido. Frente a mí, los dos vampiros permanecían inmóviles, observándome con una fijeza que helaba la sangre. Sus ojos, ahora de un azul zafiro idéntico al fulgor de mi propia esencia mística, eran miradas inquisidoras, cargadas de preguntas silenciosas. ¿Qué se suponía que debía hacer yo? Apenas era una recién llegada, una pieza nueva en un tablero cuyas reglas de oro y sangre aún no lograba comprender del todo. En los brazos de Adrián descansaba el cuerpo inerte de Maciele. Sus ojos estaban completamente cerrados, despojada de la furia ígnea que la caracterizaba, mientras sus rizos rubios bailaban con una delicadeza fantasmal al compás de la brisa fresca que se colaba por los techos derruidos. Las velas rojas de seda de su vestido imitaban ese mismo vaivén pausado. Parecía, en toda regla, reina dormida sobre un lecho de cenizas. Me resultó inevitable sentir una punzada de angustia en pecho. Ver a aquella entidad tan imponente reducida a una cáscara vacía generaba un eco lúgubre en las paredes de mi propia estructura. Dime tu nombre. Rompió Pedro el silencio, con una voz grave que resonó en el vacío de las ruinas. Lo miré fijamente, muda durante unos segundos que se sintieron eternos. Las palabras se me atascaron en la garganta de porcelana. En mi vida pasada, allá en el mundo de los humanos que se desvanecía como un recuerdo borroso, mi nombre había sido Victoria. Pero en este plano místico, atrapada en este molde perfecto y artificial, ¿tenía derecho a reclamar esa identidad? ¿O acaso la muerte borraba hasta las sílabas del pasado? Mi nombre es Belina, declaré finalmente en un susurro firme. Bajé el rostro y di el primer paso fuera de la fría piedra blanca que me había devuelto la vida. Mis zapatos produjeron un chasquido nítido, un eco seco que golpeó el suelo polvoriento, devolviéndome la certeza de la materia. Quiero estar un momento a solas, añadí, buscando un espacio donde mis pensamientos no se chocarán con sus miradas. Me dispuse a caminar hacia la salida. No te vayas lejos. Recuerda que a partir de ahora somos tus guardianes. Me recordó Adrián, clavando sus ojos brillantes en mí con una serenidad pasmosa, una tranquilidad absoluta que desafiaba por completo la brutalidad de la batalla que habíamos librado horas atrás. Si los necesito, los llamaré. Respondí sin detenerme, adentrándome en la penumbra de un largo pasillo lateral. Lejos se divisaba un hito de luz clara, y decidí usarlo como faro. El entorno respiraba un abandono absoluto, un luto de décadas, puertas desencajadas que conducían a habitaciones oscuras y gélidas, cuadros torcidos cuyos rostros ya no se distinguían, muebles de madera noble cubiertos por una capa de polvo viejo y, sobre una mesa arrumbada, un jarrón que custodiaba una flor completamente marchita, reseca por los años. Resultaba desolador pensar que aquel sitio tan lúgubre fuera el hogar de Maciele, o al menos el escondite donde la Reina Roja dictaba sus leyes. A medida que avanzaba, la luz del exterior me envolvía con mayor calidez, entrando a raudales por la enorme arcada rota al final del corredor. Las preguntas me invadían como agujas. ¿Cómo, demonios, había terminado mi alma atrapada en este cuerpo? ¿Acaso este teatro gótico es lo que les espera a los seres humanos al morir? ¿Un juicio transformado en juego? Sabía que había sobrevivido a la última batalla por un milagro, un error de cálculo de Pedro o una intervención del destino, pero el precio era abrumador. Un paso en falso y ya no sería dueña ni de mis propios movimientos. Finalmente, crucé el umbral hacia el exterior. Afuera, la bóveda celeste se desplegaba imponente, decorada con pequeñas nubes difuminadas en el horizonte, blancas y sutiles como pinceladas pétreas. Una brisa mansa me acarició el rostro, moviendo con un murmullo suave el césped del suelo, para luego elevarse hacia las copas de los árboles, haciendo danzar las hojas en un susurro verde. La propiedad abandonada estaba enclavada en alguna especie de bosque denso o zona de sierras. Fuera lo que fuera,
el aire estaba impregnado de un intenso aroma a flores silvestres que actuó como un bálsamo inmediato sobre mi congoja. De pronto, una densa y vibrante corriente de energía comenzó a concentrarse a mis espaldas. Me giré con la velocidad que corría por mis venas. Una luz violeta, profunda y oscura, casi negra, comenzó a moldear una figura en el aire. En cuestión de segundos, decenas de esferas místicas titilaron en el espacio y se agruparon en torno a la silueta principal, compactándose con un magnetismo sobrecogedor. Tras un destello final, la entidad se reveló por completo. Era el mismísimo Meller. Flotaba a unos centímetros del suelo de tierra, manteniendo su postura solemne. Tras completar el proceso de transportación, descendió con suavidad hasta que las plantas de sus pies tocaron el suelo firme. Ahora que ha terminado tu pelea con Maciele, Habló el juez con una parsimonia que congelaba en el ambiente. o al menos ahora que se ha suspendido el duelo, puedo responder a todas tus preguntas. Un eco de pasos apresurados, un trote rítmico y coordinado interrumpió la atmósfera. No era una sola persona, eran varios pasos pesados que provenían directamente de las ruinas de la casa. Ladeé ligeramente la cabeza para mirar por encima del hombro de Meller. Desde la densa oscuridad del corredor, Pedro y Adrián emergieron a la luz del día. Sus rostros, por lo general imperturbables, denotaban una genuina expresión de alarma. «Tranquilos, solo es Meller», les dije con tono pasible, buscando aplacar su instinto de combate. Nos habíamos asustado al sentir una presencia tan poderosa llegar justo al lugar donde te encontrabas, admitió Adrián, relajando la postura de ataque pero sin quitarle los ojos de encima al juez. Parece que los centinelas que te ha dejado Maciele son sumamente leales, Acotó Meller con una leve inclinación de cabeza, analizando a los híbridos. «No hay ningún problema, permanezcan allí», les ordené a los vampiros. «Tengo asuntos que hablar con él», De acuerdo. respondieron ambos al unísono, dando un paso atrás con obediencia ciega. «Son tantas las dudas que me queman, Meller», comenté mientras giraba el cuerpo, invitándolo a caminar conmigo por el sendero arbolado. Trataré de responder todas las que me sea posible, Aseguró el juez, uniendo sus pasos a los míos, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cómo es que terminé habitando este cuerpo de porcelana? Has aceptado una nueva oportunidad, Belina. Antes de partir hacia el cielo o el infierno, mucho antes de enfrentarte a un juicio final, tu alma aceptó este recipiente. Con él, aceptaste todas las reglas de este juego. ¿Y cuáles son exactamente esas reglas? Es un mecanismo muy simple. Derrota a las otras 6 muñecas Bratney que habitan el juego y te convertirás en la muñeca Bratney suprema, la muñeca blanca. Pero, ¿qué hay de mi libre albedrío? ¿Qué hay de mi destino? Tu destino ahora Sentenció Meller, mirando hacia el frente con frialdad. es ser una muñeca, Bratney. No hay más caminos. ¿Y este cuerpo de porcelana? ¿Quién me lo otorgó? Eso es algo que incluso yo desconozco. Respondió, manteniendo la vista clavada en el horizonte sin mirarme. Al igual que tú, yo soy solo un ejecutor, un juez dentro de este tablero, pero ten en cuenta una ventaja crucial. Tú también tienes la facultad de tener vampiros a tu servicio. ¿Ellos están muertos?, pregunté, recordando la palidez de Pedro y Adrián. Prácticamente lo están. Pero considéralo una nueva forma de existencia. Después de todo, la muerte terrenal es solo un tránsito más. Me parece una atrocidad convertir a seres humanos en vampiros solo para mi beneficio. Bueno, eso depende del cristal con que lo mires. Repuso Meller con un leve suspiro y una sonrisa enigmática. Piensa en la gente que se encuentra atrapada entre la vida y la muerte, debido a enfermedades terminales o accidentes fatales. Tú les estarías otorgando una segunda oportunidad. Piensa también en aquellos que vagan en la absoluta soledad, desprovistos de un propósito, o sumergidos en una tristeza tan profunda, donde la vida ya no tiene sentido. A ellos también les darías una nueva razón para existir. ¿Existe alguna restricción o regla para elegirlos? Ninguna. Puedes moldear y tener al sirviente que desees bajo tu voluntad. ¿Ellos necesitan beber sangre humana para subsistir? En realidad, no. Meller soltó una pequeña risa misteriosa. Dejaré que sean ellos mismos quienes te expliquen ese proceso. Detuvo sus pasos por completo y me clavó una mirada profunda, directo a los ojos. Ahora ve a descansar, Belina. Tus sirvientes aguardan por ti. Giré el rostro hacia atrás y los vi.
Pedro y Adrián permanecían quietos en la entrada de las ruinas, firmes, observando cada uno de mis movimientos como sabuesos implacables en medio de la niebla. Cuando volví la vista al frente para despedirme, Meller ya no estaba. Su cuerpo se había desintegrado como una ráfaga de viento que levanta el polvo de la tierra, transformado en esferas titilantes que se disolvían en el aire de la mañana. Los dos vampiros se acercaron a mí con pasos silenciosos. Sin mediar palabra, Pedro se inclinó, tomó mi cuerpo de porcelana con una fuerza descomunal pero extrañamente cuidadosa y me sentó sobre su hombro. Emprendieron el camino de regreso hacia el interior de las ruinas con una velocidad descomunal, usando mi propio poder. ¡Qué juego tan macabro y atroz!, pensé, vernos obligadas a cazar, derrotar y extinguir a otros seres idénticos a nosotros, solo para garantizar nuestra propia supervivencia en este mundo espiritual. Al ingresar nuevamente a la edificación derruida, nos dirigimos a una habitación trasera que milagrosamente conservaba una antigua cama de madera. Tan solo en segundos estábamos allí. Adrián depositó el cuerpo de Maciele en un sillón desgastado que parecía pertenecer a una época pasada, acomodándola con delicadeza, dejándola inmóvil como una de esas muñecas de colección que decoran los salones señoriales. Pedro me llevó hasta el borde de la cama y abrió las sábanas gastadas, dispuesto a recostarme para el letargo. ¿Por qué me obligas a acostarme?, pregunté, invadida por la confusión. Debes dormir para que tu cuerpo asimile la energía y te recuperes por completo de la batalla, explicó Pedro. Nosotros somos vampiros que recuperamos la totalidad de nuestras fuerzas místicas únicamente cuando dormimos al lado de nuestra ama. Así es. Secundó Adrián acercándose al otro extremo del colchón. No necesitamos beber sangre. El sueño compartido es nuestra verdadera fuente de sustento y regeneración. Si no lo hacemos de esta manera, continuó Pedro, con el paso de los días empezaremos a perder nuestras habilidades físicas. La velocidad y la fuerza se evaporarán y finalmente nuestros cuerpos quedarán completamente tiesos, inmóviles. Y al final quedaremos eternamente atrapados, congelados. Una duda cruzó mi mente mientras procesaba sus palabras. ¿Y qué pasaría si otra muñeca Bratny durmiera con ustedes? ¿Podrían salvarse? Sí, recuperaríamos una fracción de nuestra energía para no quedar tiesos, aclaró Pedro. Pero para que toda nuestra fuerza original y nuestros poderes se restablezcan al 100%, debemos dormir con nuestra verdadera ama, con la dueña del vínculo. No me llamen ama, les pedí, mientras me sumergía en la profundidad de mis pensamientos, asumiendo el peso de la decisión que había tomado afuera. Llámenme simplemente Belina. De acuerdo, Belina, asintió Pedro con una leve reverencia. Y perdón, ama, por haber sido tu verdugo en la batalla anterior. Lo entiendo perfectamente, Pedro. No te preocupes por el pasado. Ambos se deslizaron en la cama, ubicándose uno a cada lateral de mi cuerpo. Pedro pasó su enorme brazo alrededor de mí, ofreciéndome un soporte firme, mientras Adrián se aferró a mi costado, con la inocencia y el celo de quien protege su tesoro más preciado. Este último acercó su rostro al mío a escasos centímetros, permitiéndome percibir el frío y acompasado rastro de su respiración. Por algún motivo que no logré descifrar, mi corazón artificial comenzó a exaltarse, latiendo con una fuerza inusual dentro del pecho de porcelana. Adrián simplemente cerró los ojos y se entregó al descanso. Extendí mi mano lentamente y acaricié su mejilla, dejando la palma apoyada sobre su piel fría. Con ese contacto, me entregué finalmente a los dominios del sueño. Somnaris nos aguardaba a los tres, con sus brazos abiertos tras la extenuante batalla. Mis párpados cayeron pesados, como persianas de hierro cerrándose ante el mundo exterior. Estaba cómoda, me sentía extrañamente segura y cobijada, con esos dos colosos custodiando mi descanso. Ahora, todo era un escenario nuevo, raro, pero profundamente reconfortante.